Ya está con nosotros el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muchísimas felicidades para ti, para todo el equipo, de eso se trata, y para también todos los televidentes, los que nos ven a través de TV Boa. Eh, la idea es continuar con lo que habíamos comenzado la semana pasada, a hablar del río San Francisco, con la idea un poco de plantear la problemática que significó y que implicó el entubamiento del río y en donde muchas generaciones desconocen que cuando cruzan todo el Boulevard 5 de Mayo, están, digamos, recorriendo lo que eran las márgenes o el propio río de San Francisco. Nosotros señalamos la semana pasada que la relación del río con la ciudad de Puebla fue una relación muy compleja, una relación complicada, podríamos decir benéfica, pero al mismo tiempo problemática, con encuentros, con desencuentros, los que a medida que la ciudad crecía se iban tornando mucho más compleja. Claro, es toda una época donde no se planteaba la convivencia con el río. Digamos, nosotros habíamos inclusive señalado el gran crecimiento demográfico de la ciudad, que entre 1940 y 1960 la población de la ciudad se había duplicado. En 1940 estaríamos hablando de 148.700 habitantes y para 1960 había aumentado a 289.000, casi 290.000. La ciudad había comenzado su transformación, su crecimiento territorial a finales de la década de 1930 y al tiempo que en la medida que la ciudad se expandía, se iban agudizando los problemas sociales, entre los cuales se encontraban, lógicamente, las obras del río que eran necesarias y que se iban postergando siempre por problemas presupuestarios. El crecimiento de la población había originado una importante expansión urbana y en donde habían surgido una serie de nuevas colonias ubicadas a la vera del río. De esta manera, desde la 40 Poniente y a lo largo de la ribera del río habían surgido nuevos fraccionamientos, entre ellos la colonia Santa María, la colonia Cuauhtémoc, Hidalgo, Mártires del Trabajo, la colonia Modelo y terminando en la colonia o el fraccionamiento San Francisco, digamos, el que está ubicado justamente detrás digamos, frente al convento de San Francisco. A partir de la desembocadura del arroyo Xonaca, digamos, donde está el Hotel Icon, digamos, ahí comenzaban los problemas en la medida en que, digamos, las aguas del río cruzaban puentes, cruzaban muros, y a partir de la 11, donde está el centro escolar, el río se escurría de manera muy amplia y eso generaba también otro tipo de problemas. Es por lo que al comenzar la actividad de las empresas fraccionadoras entre las décadas de 1940 y 1960, debido a diversos factores o las condiciones geoformológicas del río, el hecho de que también haya sido considerada un territorio federal, generaron una serie de problemas que tenían que resolverse y en donde el río comenzó a verse más como un estorbo que como parte misma de la ciudad y sobre todo porque siempre intervenía la Secretaría de Recursos Hidráulicos. Muchos, podríamos decir, fueron los conflictos que se generaron en relación con el río. Entre ellos, nosotros debemos resaltar es un largo conflicto establecido entre dos fraccionadores o entre los propietarios del ex molino del Carmen, don Gabriel Pastor, quien argumentaba que en épocas de lluvia las aguas del río crecían y golpeaban con fuerza toda la margen derecha del cauce, lo que ocasionaba severas pérdidas materiales a su propiedad y él va a pedir la autorización para construir un muro contenedor que se le va a autorizar. Este muro lo va a construir entre la 9 Oriente y la 31 Oriente. Claro, pero del lado izquierdo también nos vamos a encontrar con el dueño del rancho El Mirador, el general José María Sánchez, y los propietarios
del rancho conocidos como ladrilleras de Benítez, don Enrique Benítez, que se vieron fuertemente afectados con la construcción de este muro contenedor sobre la margen derecha. Y por lo tanto se inicia un juicio y un largo conflicto y la solución fue obligar a la demolición de este muro, obligar a la construcción de un colector de aguas negras en donde se canalizaran las aguas servidas del fraccionamiento de la colonia El Carmen. Pero este fue un problema. El río siguió siendo en la medida en que dificultaba todos los procesos correspondientes de fraccionamiento. En las décadas de 1950 y especialmente 1960 se fueron consolidando diversas propuestas para reorganizar el espacio urbano y fue ganando fuerza a pesar de los fuertes conflictos sociales y políticos que en la década de 1960 caracterizó a todo este proceso. ¿Cuál estoy hablando de las grandes transformaciones? La construcción e inauguración de la autopista México-Puebla, la construcción y el establecimiento de la planta Volkswagen, aparte de eso, la construcción de lo que sería la Diagonal Defensores de la República, la ampliación de la 11 Sur en la parte norte de la 11 Norte, la construcción ya como una calle ancha de la 4 Poniente, perdón, y al mismo tiempo ya se evaluaba la necesidad del entubamiento del río San Francisco y del arroyo Xonaca. Uno de los principales instrumentos que de alguna manera impactaron a la transformación del centro de la ciudad fue la ley del embovedamiento y urbanización del río de San Francisco y arroyo Xonaca, que fue publicada el 27 de agosto de 1963. Esta ley garantizaba el derecho de expropiación como una acción de utilidad pública y determinó a todos los propietarios de fincas urbanas del municipio que estaban, y eso es lo más importante, obligadas a pagar un impuesto extraordinario equivalente a 3 anualidades del impuesto predial, distribuidos en pagos bimestrales durante 5 años. Claro, con ese dinero más lo que podía aportar el ayuntamiento, se pensaba que se iba a conseguir el dinero para las obras. El gobierno, como yo les decía, estaba dispuesto a hacer en un sexenio una serie de obras públicas que se habían venido postergando, como yo les señalé, las nuevas avenidas que se construyeron, el ensanchamiento de la 11 Norte, la prolongación de la 43 Poniente y el entubamiento del río. Pero la ejecución de la obra del entubamiento del río no fue sencilla. Y no fue sencilla ya que, si bien es cierto que desde 1947 se habían implementado diversas obras de contención de las aguas broncas que bajaban de la Malinche, desviando las aguas a través de diversas cañadas, fundamentalmente hacia el río Atoyac y hacia el río Alceseca, con la finalidad de disminuir el arribo de las aguas al valle de la ciudad. Este problema no se había terminado de solucionar. Es más, lo que sí es importante es que se disminuyó la cuenca del río San Francisco, que pasó de 73 kilómetros a 32 kilómetros. La idea era que se disminuyera. Pero hubo otro problema que no se había resuelto, que fue el establecimiento de la nueva central de trenes, la nueva estación de trenes que se había construido arriba de la barranca de Chapaltac, y que con la finalidad de canalizar las aguas en época de lluvia, no eran importantes, se había entubado esta parte correspondiente de la barranca. Claro, ¿cuál fue el problema? Que en 1956 fue un verano muy lluvioso y las lluvias mostraron los errores de cálculo. ¿Cuál fue el principal problema? Que en vez de ponerse 2 tubos de 1,52 m cada uno, se puso uno de 1,90 m de ancho. Uy, no. ¿Por qué? No había dinero. ¿Cuál fue el resultado? La colonia Santa María
quedó inundada por varios años con una mezcla de agua, de chapopote y de aceite, que hasta mediados de la década de 1970 iba a ser uno de los problemas más serios que se iban a plantear. Había indefectiblemente que encontrar una solución a la llegada de las aguas provenientes de la Malinche. Finalmente, el presupuesto para el entubamiento del río San Francisco ascendió a 53.594.240 pesos, que no incluían las obras de defensas y de los colectores. Pero las obras se fueron demorando, se fueron por problemas financieros del ayuntamiento. Además, esto llevó, lógicamente, a que se vieron obligados a desviar parte de la planificación original, y eso encareció las obras. Por lo tanto, se continuó cobrando este predial extraordinario hasta la década de 1970, hasta la década, digamos, de 1970. La primera etapa de la obra, que terminaba y culminaba en el río, perdón, en la 25 Oriente, fue digamos, ya establecida fundamentalmente a finales de la década de los 60. Ahí se va a inaugurar. El resto quedó abandonado. Recién en 1974 se continuó construyendo hasta el Boulevard Valsequillo, cuando ya desahoga en lo que va a ser lo que nosotros conocemos también como el río San Francisco, pasando el Boulevard Valsequillo. En 1974, toda esa zona había que urbanizarla. Posteriormente, en 1976-77, empezó la construcción de Plaza Dorada, enfrente la construcción del jardín del, digamos, Juárez, y empezó a solucionarse una serie de problemas. Es decir, pero de cualquier manera, siempre quedaron cosas pendientes. Se pensó entubarlos con dos grandes tubos, se terminó entubando con un solo tubo por problemas financieros, y eso no generó una solución. Claro, hoy es probable que el planteamiento hubiera sido totalmente diferente si hubiera mantenido, digamos, el cauce del río, si hubiera incorporado el río como parte del paisaje urbano con dos hermosas avenidas a un costado. Pero bueno, en esos momentos no se acostumbraba. En la Ciudad de México pasó exactamente lo mismo. Bueno, eso es lo que yo les quería plantear. Y además era una tendencia sanitaria, ¿no? Creo que sí, cuando claro. se descubrió que el gran foco de expansión, de infección, era tener expuestas todas estas combinaciones de líquidos al aire libre, pues lo primero que se pensó fue subterráneo, y con eso pues equilibramos el tema sanitario, ¿no? Que era la gran preocupación también, ¿no? Claro, es un problema real, Ricardo, es un problema real. Claro, para hacer esto, digamos, dejarlo libre, tiene que entrar agua muy limpia, como tienen los regiomontanos, que pueden utilizar el río como un área de esparcimiento. Como lo tenemos nosotros hoy, no se puede, ni siquiera el río Atoyac, que no lo hemos podido incorporar al espacio urbano. Así es. Mucho menos en la seca. Sí, la verdad es que qué situación en general de los ríos en nuestro país, ¿no? Creo que estamos en un momento muy crítico, y el contexto del cambio climático nos obliga como, híjole, a tomar acciones mucho más profundas, no nada más de ciertos momentos, o que tengamos que pensar en lo inmediato, sino que tenemos que pensar en lo alto. Digamos, hay que pensar en lo que significa el costo, digamos, el viaducto. Cuando yo llegué a México hace muchos años, a mí me impactaba esa obra que me decía fantástica, el viaducto, el río por abajo. Sí, pero en realidad el viaducto tendría que haber sido el río por arriba. Pero bueno, era una época, un momento, había que, digamos, era otros conceptos de la urbanización o del urbanismo. Así es, doctor, pues muchísimas gracias, y bueno, pues ya pronto estaremos allá en la UPA transmitiendo para platicar. Sí, acá los esperamos con mucho gusto, por supuesto. Así es, estaremos ahí platicando pues con todas las compañeras, los compañeros y los nuevos integrantes de la generación de la UPA. Claro que sí. Gracias, Doc, muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, gracias. Bueno, pues interesante como siempre la columna del doctor Miguel Ángel Cuenya.